Somos seres constante evolución. Todo evoluciona. Nuestras almas evolucionan hacia un estado superior de conciencia. Súmate a la conciencia universal en expansión. Evolución 2023 con la escritora, coach y terapeuta holística Claudia Asunzolo Rivera. Aquí en Radio Pasión US. Seduciendo tus sentidos. Hola, namaste. Me inclino ante la divinidad que hay en ti. Namaste. Bienvenidos a Evolución 2023. Soy Claudia Asunzolo Rivera y este es el programa para hablar de espiritualidad y de otros temas de interés. Estoy transmitiendo desde la ciudad de San Juan del Río, en el estado de Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Qué gusto que me acompañen el día de hoy. Es siempre un placer contar con el privilegio de su atención y les voy a platicar. El 19 de noviembre se celebrará el Día Internacional del Hombre, fecha establecida en 1992 en Estados Unidos por Thomas Astor, director del Centro de Estudios Masculinos de la Universidad de Missouri, Kansas, fecha que se popularizó, celebración que se popularizó desde el año 1999 y se viene celebrando internacionalmente desde entonces. Esto con el objetivo de abordar temas como la salud masculina, resaltar el papel positivo y las contribuciones que realizan los hombres en su comunidad y en la sociedad para promover la igualdad de género, muy importante, la paz, la no violencia, la equidad, la tolerancia y el entendimiento. Entonces, fíjense, esta fecha del Día Internacional del Hombre sí se podría considerar una celebración, a diferencia del Día Internacional de la Mujer, que es una conmemoración, que es para recordar la lucha de las mujeres por la equidad de género y la no violencia. Bueno, pues total, vamos a hablar de ustedes, los caballeros, para que no se me pongan celosos, porque ya ven que en marzo lo dedico a las mujeres y luego hay unos señores bien celosos que me dicen, bueno, ¿y nosotros qué? Entonces vamos a dedicar varios programas de noviembre a platicar de ustedes, los caballeros. Y para eso, oigan, les tengo un invitadazo, de verdad que sí, le agradezco mucho que haya aceptado mi invitación. Él es el doctor Isaac Ali Siles Bárcena. Él es investigador del Centro de Investigaciones y Estudio de Género de la UNAM, es egresado de la licenciatura en Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México y doctor en Sociología por la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación con el Moyer Center for Research into Everyday Lives de la Universidad de Manchester y también ha colaborado en investigaciones con la Universidad de Sheffield. Asimismo, ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado en temáticas variadas como por ejemplo, género, sexualidad, cultura, sociología de la vida personal, sociología de la intimidad y la vida familiar, teoría sociológica clásica y metodología cualitativa. Muchísimas gracias, Alice. Bienvenido a Evolución 2023. Qué gusto. Tu micrófono.
Ay, perdóname. No, decía que no hay nada que agradecer. Al contrario, yo también estoy muy contento de estar aquí a ver si podemos platicar de temas interesantes y decir algo interesante al respecto. Estoy segura de que así será. Estoy segura. Ali, para empezar, se habla de masculinidades. Hoy en día, así en plural, antes se hablaba en singular, ¿no? Es Mm. el ser masculino, y ahora se le agrega una S. ¿Esa S de dónde salió? Bueno, hay diferentes como formas de pensar en por qué pensamos masculinidades en plural, pero yo que vengo del trabajo académico, digamos, y de la Ujú. investigación de las ciencias sociales, un poco la idea de hablar de masculinidades tiene que ver con pensar en que no hay una sola forma de ser o de entender el ser hombre, sino varias que derivan de no nada más la condición de ser varón, de ser entendido y reconocido como varón, sino también de otras formas en las que las sociedades están organizadas. Por ejemplo, la mayoría de las sociedades tienen algún tipo de organización por clases o por etnias, quizá, o por origen étnico, por lo que en algún momento se llamó raza, diferentes situaciones así, ¿no? Y eso da lugar a, pues, como a vectores específicos en los que las personas masculinas, pues, se encuentran, digamos, ¿no? No es lo mismo un hombre de clase alta, blanco, europeo, a un hombre eh, a lo mejor de origen indígena, en la sierra, en algún parte rural de Latinoamérica, o un hombre de origen afro, en la costa, etcétera, ¿no? O sea, como que eso introduce diferentes matices a su vivencia como varón. No todos los hombres tenemos, digamos, las mismas condiciones, ni crecemos de la misma forma, ni somos socializados de la misma forma, y eso va a dar lugar a variaciones, sobre todo en términos de una jerarquía de masculinidades, porque aunque lo masculino en general se ha tendido a ver a lo largo de la historia en los últimos 2000, 3000 años, ¿no? Más inclusive, como, pues, de alguna forma en la cúspide de la organización social, ¿no? Y de la organización de la vida en el planeta en general, ¿no? Los varones están en la punta de la pirámide, o estamos en la punta de la pirámide, digamos, ¿no? Pero bueno, insisto, no todos los varones, ¿no? Ha habido jerarquías y esas jerarquías pues han dado lugar a eso, a pensar en más de una forma de masculinidad, aunque eso sí nos remite a una forma un tanto como normativa de pensar lo masculino, que sí, que podemos llamar de diferentes formas. Algunas personas le llaman la masculinidad dominante, o incluso en la teoría a veces la llamamos la masculinidad hegemónica, que es la forma como predominante en algún momento específico de la historia, en un contexto social y geográfico específico, la forma dominante de ser hombre, o de entender el ser hombre, la que más respetamos, la que más honramos de alguna manera. Y si le preguntamos a la gente qué significa para ellos o para ellas masculinidad, muy probablemente nos van a remitir a una especie de fotografía o de perfil, pues muy similar. Van a decirnos a lo mejor cosas como, bueno, ser masculino significa ser fuerte, significa ser protector, significa cuidar, significa proveer, significa ser valiente, ser exitoso, ser competitivo. Pero pocas personas nos van a hablar de otros atributos, quizá como ser cuidador o ser eh, digamos, sensible, empático, etcétera, etcétera. Y eso nos demuestra, digamos, que sigue habiendo ¿no? A pesar de que la vivencia, pues, es heterogénea, no es la misma para todas las personas. Entonces, la idea de hablar de masculinidad es esa, de enfatizar la idea de que no existe solo una forma de ser masculino, existe una forma hasta cierto punto que se ha vuelto la norma, pero que no necesariamente en la vida real se verifica, digamos, no es la única. Hay muchas formas de ser varón, hay muchas maneras de entenderse como persona masculina, y pues todas tienen la misma validez, ¿no? Y algunas de ellas incluso pueden aportarnos cosas mucho más positivas que la idea dominante, ¿no? De masculinidad. Entonces,
para eso, o por eso, en alguna medida es que hablamos de masculinidades así en plural, ¿no? Me estás diciendo que no es lo mismo ser hombre, incluso hoy en día en México, que en África, Claro. ser hombre de una clase social alta, en mismo México, que ser un hombre indígena, Ujú. es diferente. Sí, correcto. O por supuesto tiene elementos comunes, ¿no? Y como decíamos, esos nos remiten a esta forma un tanto normativa de cómo deben ser los hombres, digamos, ¿no? O sea, Ajá. esta idea de masculinidad hegemónica que responde a esa pregunta, ¿cómo debe ser un hombre? Pero incluso esa idea se ha modificado a lo largo de los años. O sea, incluso en México, en la Ciudad de México, por ejemplo, que es donde yo vivo, de donde yo soy y he crecido, pues no es lo mismo la idea, vamos a llamar, eh, idónea o normativa del ser hombre hoy a la que era hace 50 años, ¿no? Por Claro, ejemplo. claro. O sea, las Eh, personas que hoy tienen 60, 70 años tienen una idea diferente de lo masculino que los chavos de hoy, 20, de hoy. claro, claro, o incluso más jóvenes, ¿no? Sí, claro, también está ese es otro elemento que de alguna forma contribuye a crear la idea de masculinidad, el elemento histórico, ¿no? O sea, históricamente esa es una idea que ha estado pues en disputa, o sea, no es una idea estática, no es una esencia, eso también es importante a lo mejor decirlo. La idea de masculinidades también nos remite a eso, a pensar que no hay una masculinidad esencial, ¿no? Que esté en los genes de las personas, ¿no? Y que eso sea lo que les vuelve masculinos. La masculinidad es en muchos sentidos una creación, una construcción social, histórica, cultural, y responde a eso más que a cuestiones esenciales, a una especie de sustancia que esté ahí en las personas y que es lo que les vuelva masculinas, ¿no? Las personas, eh, un poco como lo decía la filósofa francesa Simone de Beauvoir Mundo igual, sobre las mujeres, ¿no? Cuando que ella no se decía, nace mujer, se hace. sino que se hace mujer. Bueno, algo muy similar podríamos decir sobre los varones. No nacemos varones, sino que nos hacemos, en el sentido de que no hay algo que con lo que lleguemos a este mundo que nos diga esto es lo que te va a hacer masculino, sino que aprendemos también a hacerlo. O sea, aprendemos lo que eso quiere decir, lo que eso implica. Y por eso hay esas diferencias y por eso hay esas disputas, digamos, ¿no? ¿Y cómo se ve afectado toda esta cuestión de las masculinidades con esta revolución de la identidad de género que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que fíjate, yo siempre me consideré muy open mind porque siempre he tenido eh, una gran apertura hacia los derechos de de las diferencias sexuales, así se les decía antes, ¿no? Claro, claro. He tenido muchos amigos gays, he tenido amistades transgénero, Ujú. una amiga muy querida transgénero, es mujer trans, ¿no? Y de repente se viene revolución que hasta para alguien como yo, que, insisto, siempre he sido como muy abierta y muy liberal, de repente es así como, ay, espérame, ya no entendí, ¿no? Ya lo tengo que decir, no estoy a favor ni en contra, me cuesta trabajo, ya soy una mujer de 55 años, tan chavita no soy, ¿verdad? Este, Ujú. creo que ahí hay una cuestión generacional de que nos cuesta trabajo entender todo este rollo de la revolución de género, de los no binarios, de los, bueno, de tanta cosa de la que se habla ahora, ¿no? Sí, De sí, sí, los sí. géneros fluidos. Entonces, Ujú. toda esta revolución eh, de género que está habiendo ahora, ¿cómo afecta el término de masculinidades o al revés? ¿Cómo el aceptar que hay muchas masculinidades puede en un momento estar nutriendo esta revolución de género? Bueno, como te decía, o sea, la idea de masculino o masculinidad es, ese concepto, digamos, es un concepto en el que, o a través del cual esta idea del género se vuelve, pues, reconocible o se vuelve
entendible, digamos, ¿no? Se traduce de alguna forma. Lo mismo con el término feminidad, ¿no? O sea, parecieran, por mucho tiempo los pensamos como una especie de binario en el que si no estabas en uno de esos grupos, estabas en el otro. Si no estabas en el grupo masculino, estabas en el grupo femenino. Y a eso le atribuíamos un montón de significados. Le atribuíamos, pues sí, justo como características, desde las físicas hasta las más de personalidad, etcétera, etcétera. Y bueno, eso efectivamente se ha venido modificando porque hemos ido abriendo nuestro entendimiento justo de esa experiencia a la vivencia de muchas personas que no necesariamente caben en una clasificación binaria, ¿no? Como tú muy bien decías. No necesariamente se encuentran en uno u en otro de esos grupos. Entonces, de pronto también se empezó a hablar más bien de un espectro, ¿no? O una especie de continuum. Los extremos teníamos masculino y femenino, pero hay muchas posiciones en el medio, digamos, ¿no? Que las personas también pueden de alguna forma ocupar. Y eso tiene que ver con un tema importante sobre la masculinidad, que es un asunto, primero, o más bien en parte, un asunto identitario, de cómo nos identificamos las personas y cómo nos identifican otras personas. Pero ser una persona masculina o no, por ejemplo, tiene que ver con otras cosas más, además de cómo nos identificamos nosotros o cómo se nos identifica. También tiene que ver con posiciones específicas en el entramado de relaciones de género, con, digamos, tareas asignadas, ¿no? Lo que en algún momento se llamó roles a desempeñar, en fin, ¿no? Hay un montón de cosas ahí, de alguna forma intrincadas, pero efectivamente el asunto de la identidad es una de esas cosas. Entonces es importante, por ejemplo, a lo mejor pensarlo en términos de que nuestra identidad de género, por ejemplo, tiene que ver con eso, con cómo nos entendemos o dónde nos colocamos nosotros mismos, nosotras mismas, en ese abanico de posibilidades, si nos entendemos como una persona masculina o femenina, o mayormente masculina o mayormente femenina, o como una persona quizá al medio de eso, ¿no? O una persona fuera de ese binarismo, ¿no? Como decías, una persona no binaria, o una persona que se mueve constantemente entre estos dos extremos, eso sería una persona como de género fluido, etcétera. Y eso tiene que ver, insisto, con cómo nos entendemos a nivel personal nosotras mismas, nosotros mismos, ¿no? Nosotras mismas. Si creemos o si nos identificamos más bien justo con alguna de esas posiciones, con todo lo que eso implica, ¿no? Como decía, las cosas que tenemos que hacer o que se espera que hagamos, que deseamos hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego está la idea de la expresión de ese género, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, está mal usarse a uno mismo de ejemplo, pero es el ejemplo que mejor conozco, ¿no? O sea, Claro. yo cuando nací, bueno, las personas que me recibieron, entre ellas el personal médico y después mis padres y tal, me colocaron en esa posición de ser una persona masculina, ¿no? Y me dieron un nombre masculino y bueno, con base en lo que ellas observaron, digamos, de mi corporalidad y otras cosas, ¿no? Y en mi caso, yo he, digamos, desarrollado una identidad con esa asignación, ¿no? Yo estoy a gusto y estoy cómodo y me identifico con esa asignación que se me dio, digamos, de ser una persona masculina. Yo me considero un varón, digamos, ¿no? Así es como me vivo. Y así es como intento expresar mi género también, ¿no? En cosas como pueden ser el arreglo personal, las formas de hablar y de relacionarme con otras personas, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, mi expresión de género se corresponde con mi identidad de género. Ujú. Pero si de pronto a lo mejor un día yo empiezo a tener expresiones de género que consideramos históricamente, habitualmente, tradicionalmente como femeninas, por ejemplo, como puede ser utilizar cierto tipo de ropa, ¿no? Que entendemos que es ropa femenina, por ejemplo, o hablar de ciertas maneras que se considera que son femeninas, ¿no? Pues a lo mejor se podría pensar que tengo una expresión de género más femenina que masculina, Ujú. pero eso no necesariamente identidad de género como varón, por ejemplo, ¿no? Porque yo sigo pensando en mí como una persona masculina. Pero puede ser el caso que no también. O sea, puede ser que yo efectivamente tengo una identidad distinta. A lo mejor me considero una persona, como tú decías, una persona no binaria o una persona
de género fluido o qué sé yo, digamos, ¿no? Y no tiene que haber una correspondencia exacta entre esa identidad mía y la manera en que yo la expreso, ¿no? Y luego está un tercer elemento del que tú también hablaste, que es el de la orientación sexual y la práctica sexual, ¿no? Que esto tiene que ver con la cuestión del deseo y con con qué personas yo siento la necesidad y la posibilidad de entablar relaciones tanto afectivas como eróticas, quizá, ¿no? En mi caso particular, una vez más, bueno, yo he crecido y he sido, digamos, me he desarrollado en la vida como lo que entenderíamos como una persona heterosexual, es decir, puesto que yo me entiendo como una persona masculina y soy identificado como tal, y mayormente me expreso como una persona masculina, eh, y mi atracción y mi deseo es por personas femeninas, digamos. Eh, Eso me vuelve una persona a mí heterosexual en términos de orientación sexual. Mi orientación sexual es mayormente heterosexual. Pero también podría ser otra. Podría ser a lo mejor que yo como persona masculina me siento atraído por otras personas masculinas, ¿no? Que se identifican como personas masculinas, por otros varones, digamos, ¿no? Y eso a lo mejor lo entendemos como una persona o como un varón homosexual. Pero también hay muchas configuraciones posibles, ¿no? Otra vez hay muchas combinaciones posibles. Entonces, bueno, digamos, pero van como por rutas diferentes. Lo que solíamos hace muchos años pensar era que digamos, estos tres elementos, por ejemplo, de cómo se identifica a la gente, cómo se expresa en términos de género, y luego cómo se comporta o cómo se siente atraída, etcétera, en términos sexuales, tenían que corresponder las tres. Y hoy entendemos muy bien que eso no es necesariamente el caso, que en algunos casos así es, así funciona, ¿no? Ambas de alguna manera se alinean, o las tres dimensiones, digamos, se alinean. Pero en otros casos, en muchos otros casos no es así, ¿no? Y Claro. digamos, las posiciones son cada vez más flexibles, afortunadamente desde mi perspectiva, porque dan cabida a muchas más experiencias, ¿no? Digamos, esta idea de tener solamente cierto número de opciones resultó muy problemático para muchas personas porque Sí. se cristalizó, como tú muy bien decías, no sé, en arreglos institucionales, incluso en arreglos legales, por ejemplo, que les dejaron fuera a muchas de estas personas y no solamente las excluyeron en términos simbólicos, sino en términos concretos, o sea, en términos de sus derechos, por ejemplo, ¿no? Se les cooptaron muchos derechos. Y ese fue el problema. Entonces, por eso hemos digamos, emprendido esta idea de abrir el espectro y darle cabida a muchas más personas. Entonces, sí, definitivamente hablar de masculinidades también nos ayuda a eso, digamos, ¿no? A poder pensar en que las personas masculinas, su vivencia puede ser muy variada e incluso en estos otros términos, ¿no? Podemos hablar de un varón cisgénero, heterosexual, o podemos hablar de un varón trans, pansexual, no binario, en fin, o sea, hay un montón como de diferentes vivencias, ¿no? Y digamos, esos vocabularios son solo como creaciones que hemos hecho para intentar describirlo, ¿no? Y para poder verbalizarlo y sobre todo visibilizarlo, hacerlo visible para la gente, ¿no? Quien no lo... Porque, como decía, cuando teníamos solo dos opciones, eso, un montón de otras opciones no eran visibles, no las veíamos, creíamos que no existían, pero siempre han existido y siguen existiendo. Entonces, a eso nos ayuda, digamos, a visibilizarlas y a observarlas y a valorarlas de la misma manera y sobre todo a reivindicar sus derechos como los derechos de las personas que ya estaban reivindicados, ¿no? Es que siempre han existido, no se habían hecho visibles, como tú dices, ¿no? No habían dicho: "Aquí estoy", pero siempre han existido, ¿no? Vamos, no hay nada nuevo bajo el sol, y mucha gente que dice: "No, es que la biología es la biología, y la biología dice que eres hombre o eres mujer, pero ojalá los seres humanos, ojalá no, está más divertido que no, fuéramos tan simples Sí, como lo que dice la biología". claro. Pero existe la cultura, existe el lado emocional, existe el lado psicológico, existe, vamos, o sea, los seres humanos no nos regimos nada más por las leyes de la biología, ¿no? Somos No, por bastante más supuesto. complejos, ¿no? Sí, e incluso en términos biológicos, o sea, por ejemplo, algunas personas apelan a esta idea del sexo biológico y, y reivindican la idea de que el sexo biológico efectivamente solamente ofrece como esas dos posibilidades, pero eso incluso esa idea hoy Es día está, digamos, en disputa también. sí, Porque también sabemos que, digamos, es muy difícil determinar el sexo biológico. Hay varias formas de determinarlo, ¿no? Una de ellas podría ser la genitalidad, que es la que
Se como, usa. insisto, históricamente pues era la que se utilizaba porque era la más visible. Cuando nacía un bebé, con base en observar sus genitales, se decía, bueno, es un varón o es una mujer. O macho y hembra, digámoslo así, ¿no? En términos biológicos. Pero hoy sabemos que esa es una forma, y aún en esa forma tenemos variaciones, porque hay personas que presentan genitalidades que no son claramente distinguibles en si son varones o son mujeres. Lo que conocemos hoy como la vivencia transsex, ¿no? Perdón, intersex, Ujú. intersex o intersexual, ¿no? De personas que tienen, insisto, genitalidades que no están claramente en lo que entendemos típicamente como masculinas o femeninas, ¿no? Pueden presentar genitales de ambas partes, etcétera. Y luego está también la forma biológica, dentro de la forma biológica de determinar el sexo, la forma cromosómica, ¿no? Eh, Eso. de niños en la primaria de niñas nos enseñaron, ¿no? Que el cromosoma que determinaba el sexo de las personas, si presentaba dos cromosomas X, era femenino, y si presentaba XY, era masculino. Pero también hay otras configuraciones cromosómicas y es difícil conocerlas a menos que vayamos a ese detalle, ¿no? En los estudios, ¿no? Entonces, hay personas que tienen un cromosoma XXY, por ejemplo, o XXX, o XYY. Y esto, pues las implicaciones que tiene pues, son variadas, ¿no? O también se habla de las hormonas, ¿no? De los niveles Eso. hormonales, que si la testosterona, que si el estrógeno y tal. Pero también hay variaciones importantes. Entonces, es mucho menos, digamos, estricto de lo que solemos pensar, ¿no? Incluso lo biológico, como tú dices, ¿no? La gente dice, la biología es la biología, y sí, definitivamente la biología es la biología, pero la biología no es determinista tampoco, ¿no? La Tampoco. gente suele pensar que sí, porque en algún tiempo así lo pensamos, pero eso también ha venido cambiando porque hemos conocido más y mejor las realidades de los humanos. Y por supuesto, como tú muy bien dijiste, está el asunto de que los humanos, la especie humana, no nada más somos seres biológicos, también somos seres, y de manera quizá más importante, sociales, ¿no? Históricos, culturales. Y mucho de nuestra existencia está construida y determinada por eso, por nuestro desarrollo histórico, por nuestro desarrollo social, por nuestro desarrollo cultural, no solamente biológico. Entonces, es mucho más complejo, Y digamos, que somos solamente seres eso. emocionales. Y, También, por supuesto, y claro. luego tenemos una psique que es bien divertida, ¿no? Este, Bueno, a y veces sí. nos mantiene entretenidos. Eso sí, definitivamente sí. Y fíjate, yo vi un documental el otro día en el que hablaba que sí, que a veces hay casos en que un feto masculino durante su gestación recibe una carga de hormonas femeninas superior a la que le correspondería, ¿no? Mm, Y también pasa lo contrario, que un feto femenino podría recibir una carga de testosterona mayor y que bueno, eso también, que hay hombres que tienen el hipotálamo del tamaño de una mujer, bueno, un montón de variantes que puede haber, ¿no? Tú hablabas entonces al principio del programa de que hay muchas formas de ser masculino según la edad, según la clase social, según el grupo étnico, según el país, pero que sin embargo sí hay como, vamos a decirlo así, un un general, ¿no? Una ujú. forma normativa, decías tú, hegemónica, como un eje central, ¿no? Una forma normativa. Que decías que Sí, no necesariamente es la más positiva. Y aquí me sí, gustaría que habláramos de si, ¿por qué no necesariamente es la más positiva? Si hay masculinidades que sean tóxicas o masculinidades que sean más sanas que otras. sí. Bueno, a ver, ahí yo veo dos cosas. Primero, por un lado, esta idea como más, insisto, como la idea más predominante de lo que es ser un hombre, yo te Ajá, ponía también un poco como el ejemplo de si le preguntamos a la gente en la calle, muy probablemente nos dará respuestas de este tipo, ¿no? Porque típicamente asociamos lo masculino con ciertos valores, con ciertos atributos, con ciertas tareas, ¿no? Y a eso es a lo que me refería yo como con una idea, pues sí, de alguna forma predominante de ser varón.
¿no? Ujú. Y decía yo que no es necesariamente la más positiva porque está basada, como te decía, por un lado, en una idea de control, de dominación, de subordinación, ¿no? Es decir, los atributos como la competitividad, la fuerza, el control, que solemos asociar típicamente con lo masculino, pues están derivados de eso, de una idea de que de lo que se trata es de imponerse, ¿no? Como te decía, o sea, los hombres encima de la pirámide de vida del planeta, ¿no? Sobre otras especies, etcétera, pero incluso al interior de la propia especie humana sobre otros tipos de humanidad, digamos, ¿no? Sobre lo que entendemos como femenino y todo lo que se le parezca, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas hace un rato de las dificultades que, por ejemplo, algunos varones eh, que se identificaban como diversos sexualmente o disidentes sexualmente, por ejemplo, porque no eran varones heterosexuales, cómo sufrieron y siguen sufriendo Sí. en muchos momentos como pues de discriminación, etcétera, un poco por no ajustarse a la norma que dice que los hombres son heterosexuales, es decir, los hombres se sienten atraídos por mujeres, ¿no? Y al no cumplir con esa norma se les castiga de alguna forma, se les discrimina, insisto, se les restan derechos o se vulneran algunos de sus derechos, etcétera, etcétera, solo con base en eso. Y lo que sigue apareciendo es esta idea de subordinación, discriminación, dominación, ¿no? Y de eso creo que tenemos un montón de ejemplos, ¿no? O sea, ¿por qué hoy día, por ejemplo, entre los líderes políticos del mundo, las personas que toman las decisiones que afectan la vida de la mayoría de las personas, la enorme mayoría siguen siendo varones, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entre las personas que dirigen la vida económica, dirigen las grandes empresas, que tienen en su poder los grandes capitales, etcétera, la enorme mayoría, el 80-90%, son varones también, ¿no? Eh, y un montón de otras cosas, ¿no? O sea, quienes realizan las labores que consideramos más valiosas, ¿no? Como pueden ser estas labores productivas, y quienes realizan las labores que no consideramos tan valiosas, como pueden ser las reproductivas, el trabajo doméstico. En su enorme mayoría lo realizan mujeres, ¿no? Y hay estadísticas que nos demuestran que la brecha o la división entre lo que los hombres producen, ganan, etcétera, etcétera. Y lo que pasa con las mujeres es abismal todavía, ¿no? Entonces, no hay igualdad, no hay equidad, muchas veces, o en muchos sentidos, debido a eso, digamos, a esta idea de que lo masculino se piensa como superior y lo femenino justo al revés, ¿no? Como inferior. Y por eso, con base en esas ideas, es que se han ido durante los años y siglos, de hecho, asignando tareas, espacios, roles, como decía, funciones, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso, ese es uno de los grandes problemas que genera, ¿no? Otro grande problema que genera es el de la violencia. O sea, Claro. esa subordinación, ese sometimiento se ha dado a lo largo de la historia también mucho en términos de violencia física, a veces de violencia letal, ¿no? O sea, cuando tú piensas en, por ejemplo, la violencia que se ejerce hacia las mujeres, eh, los números de personas de mujeres que reportan haber sido víctimas de violencia por parte de una persona cercana o incluso en el espacio público, etcétera, etcétera, son bastante altos. Y luego las personas que les violentan a ellas son en un 90-95% varones también, ¿no? Y luego también incluso entre los propios varones, ¿no? O sea, los varones somos como grupo, como colectividad, las principales víctimas de homicidios, por ejemplo. Ujú. Eh, Mueren muchos más hombres en el mundo que mujeres. Ujú. Pero también quienes perpetran esos homicidios son en su enorme mayoría varones, Ujú. o sea, hombres matando a otros hombres, y Ujú. después hombres matando mujeres también, violentando mujeres, niñas, etcétera. Y eso está una vez más basado en estas ideas de lo que significa ser hombre, ¿no? De lo que le toca a los hombres y por qué lo masculino es mejor o más valorado o más respetado que lo femenino, Que lo ¿no? femenino. Entonces, por eso a mí, la verdad es que esta idea de la masculinidad tóxica no me gusta tanto porque pareciera que la masculinidad así por sí misma
en realidad es como, está bien, y el problema es que está un poco enferma y se intoxicó de alguna manera, y entonces al desintoxicarla, pues vamos a ir resolviendo el problema, y eso es como trabajo de cada persona. Y yo no creo que sea así, yo creo que en realidad más bien la masculinidad, un poco como que de origen, la hemos pensado de esta forma, la hemos pensado como superior. Y esos comportamientos no son necesariamente tóxicos, no son atípicos, en realidad están muy relacionados con esa idea de pensar la masculinidad como superior. Por otro lado, hoy sí hay personas que hablan sobre masculinidades alternativas, digamos, o masculinidades no hegemónicas, ¿no? Hay quien habla también, por ejemplo, de masculinidades antipatriarcales, ¿no? Porque toda esta idea de que lo masculino es superior al femenino y cómo el mundo está organizado en ese sentido, es lo que también se conoce como una organización patriarcal de la vida humana, ¿no? Donde los hombres tienen estas posiciones de poder clave, etcétera, etcétera, y siguen ejerciendo como colectivo, una vez más, control y dominación, aun cuando algunos de ellos también pueden ser objeto de esa dominación, ¿no? Por lo que decíamos hace un momento, ¿no? Porque no todos los hombres están hasta arriba, solo un cierto tipo de hombre, ¿no? Entonces, digamos, sí, a lo mejor la idea de masculinidad tóxica no me parece tan atractiva por ese lado, digamos, porque creo que la masculinidad, punto, digamos, la masculinidad dominante es la que no es tan, digamos, tan positiva, como te decía, porque está basada en estos valores, llamémosles así, de superioridad, de subordinación, de jerarquización, etcétera, etcétera. Entonces, masculinidades que de alguna forma intenten desarticular eso, ¿no? Intenten desarticular esa subordinación y tiendan a ser más equitativas, más igualitarias, etcétera. Esas sí podemos pensarlas un poco más como alternativas o a la dominante, ¿no? Y claro, que tiene que ver con eso, con de entrada empezar a cuestionar ese modelo dominante de masculinidad, ¿no? Que nos dice que los hombres podemos, pues, mandar, ejercer control, estar constantemente compitiendo por ese control, además soportando, ¿no? Aguantando, no quejándose, tomando riesgos innecesarios, etcétera, etcétera, ¿no? Esto en vías como de lograr una relación más equitativa, más sana, más amorosa, más armoniosa entre los diversos seres humanos. Sí, por supuesto, entre todas las personas, ¿no? O sea, sí, con independencia de su identidad de género, de su orientación sexual, de su condición de clase, de su condición de raza o étnica, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, insisto, o sea, esta idea de la jerarquización que es muy inherente a la masculinidad, es la que genera todas estas distinciones y, por lo tanto, todas esas desigualdades, ¿no? Entonces, sí, la idea es que pues valoremos eso, valoremos la diversidad, valoremos la diferencia, ¿no? O sea, insisto, como varones se nos ha enseñado, por ejemplo, que ser masculino es ser fuerte y que Ujú. entonces lo débil está mal, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ser vulnerable, pues se piensa como algo negativo, ¿no? Pero en realidad esa es una especie de fantasía, porque todas las personas, pues experimentamos diferentes tipos de vulnerabilidad. Tú hablabas hace un rato, por ejemplo, de la dimensión emocional de nuestras vidas, ¿no? Claro. Y los varones, pues somos personas a final de cuentas, y por lo tanto experimentamos emociones positivas y negativas, experimentamos gozo, experimentamos alegría, pero también experimentamos tristeza, experimentamos miedo, ¿no? Depresión, Claro. preocupación, Pero y les cuesta trabajo luego a los hombres conectar con este claro, en este lado mundo, emotivo. como, Y yo conozco muchos hombres que no conocen otro estado de ánimo más que el enojo. Están claro, tristes, están enojados. Están cansados, están enojados. Se sienten vulnerables, están enojados. Este, sí, ¿no? claro. Eso es parte de ese modelo como predominante de masculinidad del que he estado yo hablando. Creo que también, por ejemplo, está muy bien documentado cómo ese modelo promueve justo esto, una especie de distanciamiento de los varones con nuestra emocionalidad. Como tú Ujú. muy bien dices, una de las emociones que se nos permite e incluso alienta como varones es la del enojo, ¿no? Eso está bien, digamos, porque está relacionado con la fuerza, el control y tal, ¿no?
Pero otras emociones que nos ponen un poco en una posición distinta, como por ejemplo la tristeza o la angustia, el miedo, se relacionan más con lo vulnerable y por lo tanto con lo débil, por lo tanto con lo femenino. Entonces buscamos distanciarnos de ellas, ¿no? Intentamos pues no aprendemos a contactar con ellas y mucho menos a gestionarlas, ¿no? Y entonces como dices muy bien, lo que muchas veces termina pasando es que lo gestionamos de maneras iracundas, ¿no? Y eso está muy relacionado también con ejercicios de violencia, ¿no? Violencia verbal, violencia física, ¿no? Violencia de muchos tipos, violencia emocional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es por ejemplo, ese es uno de los problemas que tiene otro de los problemas que tiene este modelo hegemónico de ser varón, ¿no? Que nos dice, los hombres son fuertes, aguantan, no se quejan, no son vulnerables, no son débiles, y todo lo que se relacione con eso, pues es evitable, ¿no? Hay que evitarlo. Y eso, insisto, pues genera muchos de los problemas que tenemos, ¿no? O sea, cuando pensamos, por ejemplo, en que los hombres mueren mucho más, por ejemplo, por participar, o más bien por ser parte de accidentes automovilísticos, por ejemplo, muchas veces relacionados con eso, con conducir a exceso de velocidad, con riñas o peleas, ¿no? Donde intervienen a veces armas, ¿no? Que tienen que ver con esto una vez más, con no dejarse amedrentar, no decir que no, ¿no? Tomarse la última copa, ¿no? También los hombres somos mucho más propensos a caer en conductas adictivas, ¿no? En el consumo adictivo de sustancias o a la dependencia de sustancias. Unas más que tienen que ver con eso, con que los hombres no dicen que no, siempre se atreven, ¿no? No le rehuyen el conflicto o a la pelea, ¿no? Sí, porque eso les mostraría como vulnerables, como débiles, y eso no es masculino, digamos, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay un montón de otras formas en las que esta masculinidad pues se vuelve perniciosa, ¿no? Se vuelve negativa. Así es. Perfecto. ¿Te parece bien si vamos a escuchar algo de música? Vamos a escuchar esta canción que muchos conocemos que se llama Hombre, interpretada por José María Napoleón y su hijo José María. La escuchamos y ahorita regresamos. ¿Cómo vamos? No la vamos a oír aquí en el video, luego se Claro, mete con edición cuando se transmite el programa, pero claro, claro. hacemos de cuenta que ya la escuchamos. Ajá, Sí, vamos bien, vamos por los últimos 10 minutitos del programa. ¿ok? Bueno, muchísimas gracias. Estoy de regreso, soy Claudia Asunzolo Rivera y estoy platicando con el sociólogo, el doctor Ali Siles. Él es investigador del Centro de Investigaciones y Estudio de Género de la UNAM. Y platicábamos antes de ir a escuchar música sobre si esta masculinidad dominante, pues resulta que no es tan positiva, esta masculinidad dominante que llamamos el sistema patriarcal. ¿Cabe decir machismo, Alice? Sí, por supuesto, yo creo que sí. O sea, alguna vez he escuchado, y me parece muy, muy oportuno pensarlo así, que el machismo es una forma, una especie de lenguaje que sirve para comunicar este sistema patriarcal, ¿no? O sea, Sí. el machismo son una serie de ideas, de actitudes, eh, de acciones que finalmente están basadas en esta otra idea patriarcal de que quienes están a cargo, quienes mandan, quienes toman las decisiones, son los varones por o con base en una supuesta superioridad. Y el machismo lo que hace es eso, justo, o sea, es darle forma a eso, ¿no? O sea, cuando como varones, por ejemplo, decidimos sobre o intentamos decidir sobre la experiencia de las mujeres, ¿no? Sobre lo que pueden o no pueden hacer, cuando valoramos su trabajo con base en nuestra necesidad más que con base en lo que ellas desean hacer, por ejemplo,
cuando pues obviamente manifestamos actitudes que las denostan o que las subvaloran, ¿no? Por ejemplo, cuando tratamos de explicarles cosas que ellas entienden, a veces mejores que nosotros, ¿no? De manera mejor que nosotros. Cuando ocupamos el espacio como si fuera nuestro y no como si lo estuviéramos compartiendo con lo femenino también, pues ahí estamos siendo, en muchos sentidos, machistas, ¿no? Y entonces podemos decir que, digo, no es algo deseable el machismo, ¿no? No es justo para las otras identidades de género, para las mujeres, y para los hombres mismos también es una carga pesadita, ya decíamos, no poder tener contacto con su propia emocionalidad, ¿no? Mm. Te platico, hace 2 años tuve un programa que se llamó El Pacto Patriarcal y el psicólogo Cristian Ortiz, que va a volver a estar con nosotros, comentaba que él no consideraba que pudiera haber hombres no machistas, que hay hombres más o menos, que porque en el momento en el que estás inmerso en el sistema patriarcal, en el machismo, pues en ese contexto, pues lo absorbes porque lo absorbes. Que habrá Ujú. hombres más o menos, pero que digas uno que no es nada, dice, no, lo absorbemos, diría Freud, lo mamamos de la cultura, del ambiente, ¿crees que ya nos faltan poquito tiempo, 5 minutitos, una manera de poder lograr educar fuera del machismo? Sí, ese es un reto muy grande que tenemos, yo creo, y creo que sí es, si no es algo ya logrado, digamos, creo que sí es algo por lo que vale mucho la pena esforzarnos y hacia lo que vale mucho la pena trabajar. O sea, sí, yo estoy un poco de acuerdo en lo que señalas que decía esta persona, ¿no? Yo creo que todas las personas aprendemos a comunicarnos, como dije, a a interactuar a través de formas machistas de hacerlo, ¿no? O sea, todos así lo aprendemos porque el mundo en el que vivimos todavía es muy machista. Pero también cada vez menos, tú también lo señalabas hace un rato, las generaciones más jóvenes tienen hay algunas actitudes que a nosotros nos parecían normales, ¿no? A lo mejor inconsecuentes, que ellas identifican claramente como actitudes negativas y machistas, por ejemplo, ¿no? Y no están dispuestas a tolerarlas, ¿no? Cuando nosotras, ¿no? O sea, generaciones a lo mejor un poco más adultas, pensamos, bueno, pues estamos acostumbradas a tolerarlas porque así es la vida, digamos, ¿no? Así lo hemos pensado, pero ellos piensan como, pues a lo mejor así es la vida, pero no tiene por qué ser así, al contrario, tiene que ser de otra forma. Y eso nos habla de la posibilidad, efectivamente, de pensar en un cambio, ¿no? O sea, en modificar esas situaciones, ¿no? Como decíamos hace un rato, algo que nos caracteriza como especie humana es precisamente esa posibilidad de adaptarnos. O sea, las otras especies que conocemos y hasta donde las conocemos, pues no han logrado, por ejemplo, eso, o sea, organizarse de maneras tan complejas como lo hemos hecho las personas, ¿no? Eh, y eso está en constante cambio también, ¿no? Se puede modificar, ¿no? Nos hemos dado leyes, por ejemplo, nos hemos dado normas, etcétera, para convivir, y esas las estamos constantemente revisando, o tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, yo sí creo que es posible, y creo que es necesario, no solamente posible, sino necesario, porque como ya creo que ya lo discutimos bien, tiene muchos problemas, o sea, es problemático para las mujeres, es problemático para las personas género, sexo diversas, es problemático para los propios varones, entonces hay que buscar formas alternativas que no sean tan problemáticas, que reduzcan esa problemática. Entonces yo creo que sí, y yo creo que es importante, eh, sobre todo, primero entender que la vida no tiene por qué ser así, digamos, ¿no? O sea, que nada está ya escrito en piedra. Efectivamente hay Claro. fuerzas, ¿no? Porque al hacerlo así por tantos años se generan estructuras y esas estructuras tienen un peso real, ¿no? No solo nuestro buen deseo las modifica, ¿no? Están ahí, están actuando, pero tenemos justo que nosotros irlas desmantelando nosotras mismas, ¿no? Y claro, o sea, la educación es un elemento para eso, ¿no? La socialización en general es una forma de ir logrando eso. Y eso se logra a través de muchas formas. O sea, por supuesto, el primer lugar donde empezamos a aprender es nuestro hogar.
¿no? Aprendemos de nuestras familias o de nuestras personas, las personas que están a nuestro cuidado, a nuestro cargo. Puede ser nuestras madre, padre, hermanas, hermanos, o a veces más extensa, ¿no? Puede ser nuestros abuelos también, puede ser nuestras tías, tíos, etc. Pero luego también aprendemos en comunidad, aprendemos de lo que vemos en nuestra comunidad, en nuestra colectividad, aprendemos en los sistemas educativos formales, ¿no? Como la escuela, etcétera. Aprendemos de los medios de comunicación, de lo que leemos, de lo que escuchamos, etcétera, etcétera. Y vamos aprendiendo a lo largo de toda la vida. Entonces yo creo que sí, es importante, por lo tanto, cada vez discutir más estos temas, señalar los problemas que tienen, ofrecer alternativas para, justo, para ir desmontando esa idea, ¿no? De que somos machistas un poco como por, pues por destino, y que ya no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Como si Efectivamente, no yo creo que quedara de otra, ¿no? exacto, yo creo que sí, yo creo que las personas en nuestras generaciones crecimos en un ambiente todavía que condonaba mucho ese machismo, incluso que lo invisibilizaba y lo hacía un poco natural, pero afortunadamente hoy en día creo que eso cada vez es menos así, ¿no? Cada vez más personas señalan actitudes, señalan formas de ver y de pensar en el mundo y de interactuar en él, negativas, y eso está bien porque está haciendo que esa idea de que eso es normal vaya cambiando, ¿no? Perfecto. Alice, doctor Alice Siles, te agradezco muchísimo esta plática tan interesante que hayas aceptado estar conmigo hoy en el programa. El tiempo corre, vuela, ya se nos acabó. ¿Algún dato de contacto o algún red social donde podamos seguirte? Sí, bueno, yo no tuiteo tanto, pero sí a veces me encuentran ahí en Twitter o en X, ahora como se llama. Mi usuario es @alisilesb. Por ahí me pueden encontrar. Y bueno, también está mi correo, que es así como se escucha, ali-siles, también como se escucha con S ambas, @cieg.unam.mx. Ese es mi correo de contacto. Y bueno, pues por ahí pueden, más o menos cuando llego a publicar algo o algo así, siempre lo comparto a través de Twitter, entonces por ahí se pueden enterar de las cosas que andamos haciendo, y si necesitan o si les interesa contactarme, por ahí lo pueden lograr. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias, Ali, de verdad que sí. ¿Mm? Y quiero mandar saludos a Sandra, Sandra Luz Rivera, a Adriana Rivera, a Max Segura, a Raúl Castañeda, a Montserrat Durán, a Pepe Ren y a todas las personas que me hacen el honor de acompañarme cada semana. De veras, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a Paula Guzmán y a Ricky Gómez por permitirme ser parte de la familia Pasión. Soy Claudia Sonsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.